En el regreso triunfal de las mesas de miércoles, mis niños, tenemos que abordar un tema que pues ya está por cumplir 2 semanas desde que estalló. Y pues es nada más un síntoma de un conflicto que lleva no décadas, no siglos, sino milenios en ese mismo territorio. Diferentes nombres, diferentes grupos de personas han estado ocupando ese mismo territorio, pero que hoy ya pues estalló en algo pues mucho más grande, mucho más grave. Está con nosotros el doctor Adalberto Santana, él es investigador de la UNAM en temas de política internacional, junto con el maestro Agustín Bere, académico de la Universidad Panamericana, experto en temas de Medio Oriente, Asia y África, para pues, meternos, ¿no?, a esta gran maraña, ¿no?, que es sin duda el conflicto de Israel con Palestina, ¿no?, específicamente en este caso con Hamas. Y mi estimado doctor Adalberto, usted nunca hemos tenido el gran placer de tenerlo aquí presencial. Entonces me gustaría al menos empezar con usted, si nos da como una especie, yo sé que es algo ambicioso de mi parte pedirle una especie de resumen o contexto en cuanto a este conflicto, ¿no?, en específico, pero sí pues algo básico, somero, para entender Digamos, primero agradecerte la invitación, hombre, ¿no? Cuando quiera. Hablemos de tú, porque este es un programa pues, bueno, bastante estamos ameno. apenas agarrándonos confianza, doctor. No lo hagamos tan serio, dijéramos más sí. amigable, dijéramos, ¿no? En efecto, es un conflicto que viene desde la antigüedad. Antes de Cristo viene desarrollándose el conflicto y estalló, dijéramos, en el momento de nuestro tiempo, en una nueva guerra que se expresa en Medio Oriente, en una zona que es en general conflictiva. Los recursos del petróleo que ahí se encuentran, la ubicación estratégica, conflictos religiosos que existen. Pensemos ahora cuando viene la población mexicana, que fue el avión o los aviones a recoger, pues muchas de estas personas son mexicanos creyentes en la religión católica o cristiana, y por lo tanto van a los lugares santos. Los lugares santos están en Cisjordania, por ejemplo Belén, Jerusalén, etcétera, etcétera, y les toca el conflicto. Entonces México, de otra manera, se ve involucrado en un conflicto que viene añejo, es decir, desde tiempos de Cristo, pero antes, mucho antes del tiempo de Cristo, ¿no?, donde estaban asentados diversas comunidades que vienen desde los cananeos, pero no nos vamos a referirnos hasta ellos, sino volver más en nuestro tiempo, ahí donde hay una serie de grupos étnico-culturales que están fuertemente diferenciados, pero que particularmente en el siglo XX se viene una masificación de lo que se puede identificar como los judíos que estaban en Europa, empiezan a poblar y llegan a conquistar por resolución de la Organización de las Naciones Unidas en 1948, cuando termina, dijéramos, la Segunda Guerra Mundial, el reparto de ese territorio ancestral. Y les toca... Que justo vi el mapa de cómo tenían planeado repartir, que es la cosa más impráctica del planeta. Así es. O sea, es ridículo pensar que, digo, perdón a toda la gente que se involucró, ¿verdad, señora ONU? Pero era ridículo pensar que, Agustín, digo, si nos pueden echar una mano ahí, Abraham o Pilar, a buscar el mapa ese de 1947 que hace... Ah, mira, creo que es ese, ¿no? A ver, póngalo ahí. Sí, ahí estamos. Es impráctico pensar en... Bueno, esa es la expansión Pero lo verde, dijéramos, es Palestina en términos históricos y generales, ¿no? Y esta parte se le reconoce al Estado judío como tal, a los palestinos no. Hasta actualmente están reconocidos como un Estado observador en las Naciones Unidas, es decir, no tienen toda la representación de cualquier Estado, aunque algunos países de América Latina y el mundo ya lo reconocen como un gobierno oficial, particularmente a la Autoridad Nacional Palestina, dijéramos lo que antes era, si no me equivoco, la Organización para la Liberación de Palestina, que mucho tiempo fue dirigente Yasser Arafat, ¿no? Y también han surgido una diversidad de grupos mucho más radicales. Pensemos del Estado Islámico en su momento en Afganistán, pero también Hamas o Hezbollah, que tienen posiciones mucho más radicales por las reivindicaciones de esas comunidades ancestrales. Pero también del otro lado, la mayoría de la población israelí no es de Israel, ha llegado de Europa, principalmente de Europa Central. Entonces se ha generado a lo largo del tiempo, a nuestros días, un conflicto. Quienes hemos estado o visitado la Franja de Gaza, yo he tenido la oportunidad de atravesarla, pues es particularmente una prisión donde hay una gran población civil, porque está bardeado por todos lados, 9 metros de altura tienen el mar y la frontera con Egipto del otro lado, que también está controlada por el Estado de Israel, que ese sí está reconocido por la ONU.
La otra parte palestina es Cisjordania, que está en el norte, digamos, de Israel, ¿no? Y el resto de las poblaciones palestinas están regadas. Uno puede ir a Tel Aviv y está el barrio de Jafo, que era un antiguo poblado palestino y que todavía está ahí porque no lo han podido quitar de esa parte del territorio. Entonces se fue expandiendo el Estado israelí y ha generado ese conflicto porque ha desplazado a los que estaban anteriormente, que son los palestinos. Si hacemos un símil, es como México cuando pierde Texas y California. Se quedaron allá los mexicanos y fueron desplazados. Claro que hoy ha cambiado la cosa, porque hoy hay 40 millones de mexicanos y 25 de latinoamericanos, y ya somos 65 millones. Y la tendencia que en un futuro va a surgir un tema muy semejante, o ya está surgiendo, como ocurre actualmente en la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Dirías que uno de los grandes motivadores de todo este conflicto desde hace ya varias décadas es un poco el sentido de revancha o de venganza, de resentimiento? De ambos lados, o sea, estoy hablando tanto del Estado de Israel como de Palestina. Yo diría que la clave esencial para entender el conflicto en la zona del Cercano Oriente, casi todo Medio Oriente, pero particularmente ahí en Palestina e Israel, es lo mismo que las bienes raíces. Location, location, location. Las tres cosas importantes son la ubicación. Y aquí uno de los temas es que una manera de entender el conflicto no es tanto, o sea, sí revancha, pero digamos que un conflicto que nunca muere porque a las partes no se les acaba las ganas de pelear. Y entonces creo que eso es lo que estamos viendo y que a ninguno de los dos, a los dos les queda muchísima pila. Entonces dices, bueno, ahorita entra un episodio de violencia de alta intensidad, donde pueden haber muchísimas muertes, y aunque digas, eliminamos a todos los combatientes de Hamás, eso no quiere decir que se acabe la pelea, porque la guerra se acaba no cuando matas a las tropas, sino cuando les quitas las ganas de pelear. Y entonces sí, desde particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, desde el Protectorado Británico y después de todo lo que sucedió, las dos partes han tenido sus, digamos, reclamos, y sus reclamos son incompatibles, absolutamente incompatibles, especialmente porque son reclamos sobre territorio y no puedes ponerlos unos sobre otros. Entonces, digamos que es eso, la base de tu negociación es algo que no puedes renunciar, por eso te vas a la guerra, porque dices, esto ya no lo podemos negociar. Vamos a ver quién. Es un tema de física básica, ¿no? Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio, entonces ya ahí se vuelve un tema bastante canijo. Pero también ahí hay otro elemento, es que esa guerra la desató, por un lado, uno de los grupos más radicales palestinos, que es Hamás, pero por otro lado también hay un grupo muy radical, que es quien está en el poder en Israel, que es Netanyahu. Entonces, esos dos polos se tocan, o sea, lo que se decía anteriormente, ¿no?, que los extremos se están tocando. Y es lo que pasa, esos estallan la situación. Si esos dos polos no estuvieran en el poder en Israel con Netanyahu y no estuvieran en la parte de la Franja de Gaza con Hamas, no estaría el conflicto. El conflicto estaría resuelto o con posibilidades de solución con la Autoridad Nacional Palestina, que representa al conjunto de palestinos, y otras representaciones políticas en el Estado de Israel, porque antes de que hubiera el conflicto había fuertes protestas de la población israelí contra el gobierno Netanyahu. Entonces hay diferencias en ese sentido, es decir, hay posiciones muy radicales dentro de Israel y dentro de Palestina. Yeah. Oye, pues justo hoy estábamos hablando ya de Netanyahu, que Biden llegó hoy a Israel, ¿no? Y un abrazo, ¿no? Cuánta cosa, ahí era toda la parafernalia. Pero un poco está en el interés de Estados Unidos, Agustín, de demostrar, ¿no?, que está en favor de Israel por qué entonces le conviene a Estados Unidos tener a Israel como aliado. Es un tema de geopolítica, evidentemente, ¿no? O sea, porque tienes a un aliado metido entre un enclave de puros países que, digamos, no son muy afines, ¿no?, al tema de Occidente. Bueno. Nada más el bonito abrazo que se dieron Biden y Netanyahu. Y particularmente Biden no ha tenido una muy buena relación con Netanyahu, pero aún así cuando, digamos, llega el momento de demostrar que eres mi aliado, pues sí tiene que salir con todo, también porque Biden tiene votantes que tiene que ganarse.
particularmente desde que inició el conflicto lo tundieron duro los republicanos. Pero el tema de Israel como, digamos, una de las piezas claves para la política exterior estadounidense, la podemos remontar, de hecho, a tiempos de la Guerra Fría. Entonces, antes de pensar en los islamismos, estábamos pensando en la amenaza de los comunismos. Y entonces la idea era tener a los países no árabes, y particularmente Israel, pero también Estados Unidos era el gran aliado de Irán y de Turquía, que forman como una creciente con Israel aquí en el centro y que contenía a todos los nacionalismos árabes, que se pensaba que estaban gravitando hacia el comunismo. Entonces, sí, desde la Guerra Fría, Israel se vuelve como ¿cómo decirlo? Como la bisagra, desde donde Estados Unidos puede desplegar su política en la región sin tener que poner el riesgo. No tienes que poner el muerto tú, puedes dejar que alguien más ponga el muerto, en este caso Israel. Claro, está muy bien. Bueno, ese asunto. Ya, pero también yo creo que hoy vivimos en un mundo multipolar, ya no es un mundo unipolar. Yo creo que sí, hablar del tema de la bipolaridad incluso es como... Claro, pero ¿qué pasa? Que Estados Unidos, Washington en lo particular, la Casa Blanca y en este momento Biden no quieren perder esa hegemonía o se niegan a aceptar esa hegemonía. Y hay conflictos, por ejemplo, en Ucrania con Rusia. ¿Quién respalda a Ucrania? Principalmente Estados Unidos y la OTAN. Entonces ya hay un conflicto que si fuera nada más la relación entre Ucrania y Rusia, ese conflicto se resolvería. Pero hay un actor involucrado. Hay otro escenario, por ejemplo, entre Taiwán y la República Popular China. Ahí también está Estados Unidos. Si se resolviera entre los miembros de una sola nación, que son todos los chinos, pues no estaría el conflicto presente entre Corea del Norte y Corea del Sur. Sigue atrás los Estados Unidos. Los bloqueos que vive Cuba, precisamente, ¿quién está atrás de ese bloqueo? Los Estados Unidos. Incluso con Panamá, que acaban ya medio de negociar la venta del petróleo, por ejemplo, es cuando cambia un poquito la política norteamericana. Entonces, ese es un factor de tensión. Y en el caso incluso de México, comparándolo con Israel y Palestina, pues el que apoya a Israel, al gobierno particularmente de Netanyahu, es Estados Unidos. Si los Estados Unidos buscara la negociación multipolar en la región, se resolvería el conflicto. Que por cierto, algo interesante ahí que creo que no has recibido suficiente atención es que China en los últimos meses ha hecho apuestas bastante, pues sí son apuestas arriesgadas en términos geopolíticos, pero ha demostrado ser un operador bastante efectivo. O sea, China logró sentar en la mesa a los saudíes y los iraníes. Y después de eso parecía que estaba empezando la economía a nivel mundial, pues sí, es como, pues ahora está bien, güey, vamos a ver de qué estamos hablando. Sí, es el mismo tema. O sea, por ejemplo, Israel, que es un país chiquito de 9 millones de habitantes, es el mayor receptor de ayuda económica de Estados Unidos. Recibe al año como 3,000 millones de dólares, a pesar de que además ya es un país rico. Sí, sí. Pero como lo necesitan, pues como que no se nota mucho. Sí, la geopolítica digamos que se lubrica con mucho dinero. Pero creo que China tiene una buena oportunidad, pero al mismo tiempo meter tu cuchara en cualquier conflicto puede ser también un gran riesgo. Y este en especial yo creo que sí es mucho más. Claro, incluso regionalmente hay naciones o gobiernos que tienen distintas posiciones y que pueden coadyuvar a la paz. Turquía es un ejemplo, ¿no? Que tiene un liderazgo ya regional. Arabia Saudita es otro país que tiene un liderismo regional. Intentaron el de Ucrania y Rusia y también no sirvió para... Irán es otro poder regional. Entonces, esos actores tienen que ser convocados, a mi entender, multilateralmente, ya no unilateralmente por Estados Unidos, que fue lo que le pasó a Biden. Quiso ir a negociar y nadie lo escuchó, más que Netanyahu. Ahí está el problema. Pero para empezar, como decía Agustín, creo que más allá de que se terminen las ganas de luchar, pues, tienen que tener al menos la disposición de pues, platicar, ¿no? Y ver cómo le hacemos aquí para resolver. Que ya para ir cerrando, comentario de ambos, ¿creen que estemos al menos en un horizonte cercano no voy a ser tan ambicioso como de resolución del conflicto, sino más bien de un cese al fuego? Bueno, perdón. En mi opinión aquí el principal problema es que
Bueno, hay dos cosas. Uno, no negocias si no necesitas negociar. Si te puedes llevar el pastel completo, te llevas el pastel completo. Sí, es por las fuerzas, por la fuerza. En este caso tienes uno de los dos actores que puede hacer eso. Y el segundo tema es que para negociar necesitas confianza entre las dos partes. En este caso no va a haber confianza en el futuro cercano, como para que digas, oh, sí, me voy a sentar a negociar contigo y vas a respetar lo que acordemos. Entonces ahí va a ser esencial, y de acuerdo con el doctor, que sea una negociación lo más multilateral posible para que la mayor cantidad de garantes internacionales puedan asegurarse que lo que sea que se pueda acordar, ya sea un cese al fuego, eso ya es una ganancia, esté garantizado no por las dos partes, que sabemos que no lo van a respetar, sino por sus aliados. Sí, a mí me parece muy correcto. Vamos a dar un ejemplo. Este domingo 22 tenemos la reunión de varios presidentes de América Latina, aquí en Palenque, Chiapas. Bueno, es un foro muy importante para que esos presidentes de esta región de América Latina, que tienen dentro de sus países importantes comunidades de palestinos, hay en Chile, hay muchos en Centroamérica, hay en México, hay en cantidad de países, hay en Colombia, presidentes como Bukele en El Salvador, ¿no? Y podríamos citar más, y judíos también, por el otro lado, o hebreos, dijéramos, pues es un grupo que puede manifestar una propuesta de paz para la región. Yo creo que eso es muy beneficioso y sería una posición multilateral. Y estos se unen también China, Rusia, Turquía, Irán, etcétera, y hacen sentar a los Estados Unidos que hay que negociar la paz porque le conviene al mundo entero, no nada más a Israel y a Palestina, sino al mundo. Doctor Adalberto Santana, investigador de la UNAM en temas de política internacional, un absoluto placer tenerlo por acá. Muchas y al maestro gracias. Agustín Berea, académico de la Universidad Panamericana, experto en temas de Medio Oriente, Asia y África. Mis niños, gracias a ambos. Vamos a ir a un corte, ahorita regresamos.